Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte cuarta, las enseñanzas, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y vamos a finalizar hoy el documento 132, la estadía en Roma. Lo vamos a finalizar porque nos quedan dos epígrafes después de esa maravilla, de esa joya de la espiritualidad aplicada que fue el epígrafe 5, los consejos para un rico. Pues vamos a ver los dos últimos que son cortitos, con lo cual los vamos a ver los dos en la misma sesión. El 6, el ministerio social, y el 7, los viajes fuera de Roma. Por lo tanto, pues sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. Y dice así: aquí en Roma fue donde también ocurrió ese conmovedor evento en el cual el creador de un universo, Micael de Nevadón, en la forma humana de Jesús de Nazaret, pasó varias horas en devolver a un niño perdido a su ansiosa madre. Este niño se había alejado de su casa y Jesús lo encontró llorando desconsoladamente. Él y Ganid, el hijo de Gonoz, los dos acompañantes de Jesús en el viaje, iban camino a las bibliotecas, pero se ocuparon de llevar el niño a su casa. Ganid nunca olvidó el comentario de Jesús. ¿Sabes, Ganid, que la mayoría de los seres humanos son como este niño perdido? Lloran de temor y sufren de pena la mayor parte del tiempo, sin ver que en verdad no están sino a corta distancia de la seguridad y del salvamento, así como este niño estaba en realidad muy cerca de su casa. Los que conocen el camino de la verdad y disfrutan la seguridad de conocer a Dios, deberían considerar que es un privilegio para ellos y no un deber ofrecer orientación a sus semejantes en sus esfuerzos por encontrar las satisfacciones de la vida. ¿Acaso no fue para nosotros una satisfacción sublime ayudar a este niño a volver donde su madre? Del mismo modo, los que conducen a los hombres a Dios experimentan la satisfacción suprema del servicio humano. A partir de ese momento, y por el resto de su vida, Ganid estuvo siempre atento por si se perdía un niño para devolverlo a su hogar. Bueno, pues vemos cómo efectivamente la personalidad de Jesús es difícilmente igualable. Lo llevamos viendo durante el relato de toda su vida, la vida y las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñó durante toda su vida. No necesariamente enseñó específicamente hablando a los demás, enseñó con su ejemplo, enseñó con sus valores, enseñó con sus acciones, en todo momento. Ofrecer orientación a tus semejantes en sus esfuerzos por encontrar las satisfacciones de la vida. Es un privilegio y no un deber. Sigue diciendo el epígrafe: había una viuda con 5 hijos cuyo marido había muerto accidentalmente. Jesús le contó a Ganid cómo había perdido a su padre, el mismo Jesús, en un accidente. José muriendo cuando era contratista en una obra precisamente que le estaba haciendo al rey Herodes, uno de sus palacios. Y muchas veces fueron ambos a llevar consuelo a esta madre y a sus hijos. Jesús le contó a Ganid cómo había perdido a su padre en un accidente, por un lado, y además muchas veces fueron ambos a llevar consuelo a esta madre cuyo marido había muerto y se quedó con 5 hijos. Habían ido ambos a llevar consuelo a esta madre y a sus hijos, mientras que Ganid le pidió dinero a su padre para proveerles alimento y ropa. No cesaron en sus esfuerzos para conseguir trabajo para el hijo mayor, para que de este modo pudiera ayudar a mantener a la familia. Bien, ¿cómo hacía Jesús esto? Como un privilegio, no como un deber. Y esta es la extraordinaria diferencia de Jesús con respecto al resto de los humanos, que de hacerlo algunos lo considerarían un deber moral o un deber cristiano o un deber religioso.
pero Jesús lo consideraba un privilegio. Y sí, hay humanos que considerarían esto un privilegio, pero son los menos. Y así vemos cómo iba desarrollando en su estadía en Roma también un cierto ministerio social. Igual que los humanos del mundo pueden ir desarrollando en sus diferentes estadías, en sus respectivas ciudades, un cierto ministerio social, como un privilegio, no para ganarse ninguna prebenda de evolución espiritual o de destino hacia un estatus en el cielo, ni nada parecido, sino por un privilegio, considerándolo un privilegio, por el puro placer y disfrute de la ayuda. Continúa otro acontecimiento de ministerio social. No, esto ya fue una conversación con Gonoz contándole la crónica de estas experiencias. Esa noche, al escuchar Gonoz era el padre de Ganiz, era un rico empresario indio que hacía la ruta oriental hasta Occidente para comerciar. Esa noche, al escuchar Gonoz la crónica de estas experiencias, le dijo a Jesús, de muy buen talante: me propongo hacer de mi hijo un erudito o un hombre de negocios, y vienes tú y lo conviertes en filósofo y filántropo. Y Jesús sonriendo replicó: quizás consigamos las 4 cosas: erudito, hombre de negocios, filósofo y filántropo. Así tendrá pues una satisfacción cuádruple en la vida, porque cuando su oído reconozca la melodía humana, podrá apreciar 4 tonos en vez de uno. Fijaos que aquí Jesús no le dice, no, es mejor que sea un filósofo y un filántropo que un hombre de negocios. No, le dice, puede ser todo. Jesús es consciente que la experiencia humana es precisamente un campo de experimentación. Y Gonoz le respondió: me doy cuenta de que eres realmente un filósofo. Deberías escribir un libro para las generaciones futuras. Y Jesús le replicó: no un libro. Mi misión es vivir una vida en esta generación y para todas las generaciones. Yo iba a seguir hablando Jesús, pero a Gonoz no le interesaban mucho estas cosas. Pero interrumpió Gonoz diciéndole a Ganiz: hijo mío, es hora de ir a dormir. Le interrumpió a Jesús y le dejó con la palabra en la boca. Bueno, pues él estaba más a los negocios que a la filosofía y a la filantropía. Pues este es el cortito epígrafe 6. Vamos a ver el 7, que no es tan cortito, pero es bastante corto también. Y dice 7, los viajes fuera de Roma. Este 6 era el ministerio social, ahora viene los viajes fuera de Roma. Y dice: Jesús, Gonoz y Ganiz hicieron 5 viajes desde Roma para visitar varios puntos de interés en los alrededores cercanos y lejanos. Durante su visita a los lagos del norte de Italia, pues el lago de Como y el lago Maggiore y todos esos que hay por allí, Jesús tuvo con Ganiz esa larga conversación sobre la imposibilidad de enseñarle a un hombre acerca de Dios si ese hombre no desea conocer a Dios. Ajá. Y esta es la gran diferencia entre la religión y la espiritualidad. Una de las grandes diferencias. La grandísima diferencia entre la religión y la espiritualidad es que en la religión hay intermediarios entre Dios y el hombre, y en la espiritualidad no, es directo. Pero una de las diferencias prácticas entre la religión y la espiritualidad es que la religión tiene vocación apostólica, en el sentido de que va a convencer a todos de que deben convertirse a ese credo. Y en la espiritualidad no se va a convencer a nadie, sino que se actúa por el puro ejemplo. Y entonces los que están preparados para replantearse sus creencias, pues viendo el ejemplo,
de los espiritualistas, de los evolucionarios espirituales, pues acuden a ellos. Pero vamos a ver cómo lo cuenta el libro de Urantia. Se habían encontrado por casualidad con un pagano irreflexivo, camino a los lagos, y Ganid se sorprendió de que Jesús no siguiera su práctica usual de entablar con este hombre una conversación que condujera naturalmente a la discusión de asuntos espirituales. Al preguntarle Ganid a su maestro por qué mostraba tan poco interés en este pagano, Jesús respondió: Ganid, este hombre no estaba sediento de verdad, no estaba insatisfecho consigo mismo, no estaba presto a pedir ayuda, los ojos de su mente no estaban abiertos para recibir luz para el alma. Ese hombre no estaba maduro para la cosecha de la salvación. Hay que darle más tiempo para que las pruebas y dificultades de la vida, los retos kármicos, le preparen para recibir la sabiduría y un conocimiento superior. O bien, si pudiéramos llevarle a vivir con nosotros, tal vez podríamos, mediante nuestra manera de vivir, el ejemplo, mostrarle al Padre Celestial, y tal vez tanto lo atraería nuestra vida de hijos de Dios, que se vería obligado a preguntarnos acerca de nuestro Padre. Fijaos, qué dos formas dice Jesús que se hace el apostolado. Primera, a los que han llegado a una crisis o catarsis vital grave en diverso grado y están dispuestos a buscar algo más porque ya creen que el mundo no puede ser todo lo que parece, y entonces se convierten en buscadores y acaban llegando tarde o temprano a la información espiritual profunda. Una. O dos, el que una persona que no está en esa situación, sin embargo, vea el ejemplo de un evolucionario espiritual y le atraiga y le resuene de tal manera que se interese y le pregunte: ¿cómo lo haces tú, que te veo siempre tan jubiloso, tan dichoso, tan pacífico y tan gozoso? ¿Cómo lo haces? Dos maneras que no son ir con la Biblia o ir con ningún texto espiritual pegándole en la cabeza a la gente. No puedes revelar a Dios a los que no le buscan. No se puede conducir al regocijo de la salvación a las almas que no quieren ser salvadas. Es necesario que el hombre llegue a anhelar la verdad como resultado de las experiencias de la vida, o que desee conocer a Dios como resultado del contacto con la vida de los que han conocido al Padre Divino, antes de que otro ser humano pueda actuar como medio para conducir a ese mortal al Padre Celestial. Es decir, la forma de proceder de Jesús con esta cuestión es tremendamente respetuosa de los procesos de evolución espirituales de los demás y de su libre albedrío, tremendamente respetuosa. El cristianismo lamentablemente no lo entendió así. El cristianismo evangelizaba colonizando. Y bueno, pues, en fin, llegó a plantearse que como meta todo el mundo tenía que acabar siendo de su propia religión. Eso lo hicieron otras grandes religiones. Pues bien, ese no era el modo de proceder de Jesús y no podía haberlo sido de ninguna de las maneras en una figura como la de Jesús. No podía haber sido ese modo. Porque una figura como la de Jesús siempre hubiese respetado los procesos individuales de los demás y su libertad, sin tener tentación de imponerles absolutamente nada, sino simplemente saber responder a una petición de ayuda o de amor, expresándonos en términos de un curso de milagros, o con el mero ejemplo
pero no ir sistemáticamente a puerta fría a cada persona a pegarle la chapa, decimos aquí en España la chapa o la brasa, y golpes en la cabeza con el texto. Si conocemos a Dios, nuestra tarea verdadera en la tierra es vivir de modo tal que el Padre pueda revelarse en nuestra vida, el humano divino, el Cristo en ti. Y así todas las personas que buscan a Dios verán al Padre y pedirán nuestra ayuda para averiguar más acerca del Dios que de ese modo encuentra expresión en nuestra vida. Y esto yo creo que no necesita explicación para las personas que se toman muy en serio la aplicación práctica de la espiritualidad en su día a día. Porque si es así, les ha ocurrido innumerables veces que se han dado cuenta de que los demás se han sentido atraídos por su forma de proceder y les han preguntado. Y esto es usual y completamente habitual cuando practicas la información espiritual profunda en tu vida diaria. Pues en otro viaje, fue durante la visita a Suiza en las montañas, o sea que Jesús no estuvo esquiando en los Alpes de milagro. Bueno, durante la que Jesús tuvo una conversación de un día entero con el Padre y el Hijo, Gonod y Ganid, acerca del budismo. Muchas veces Ganid le había hecho a Jesús preguntas acerca de Buda. Ganid y Gonod, bueno, pues venían de la India y seguramente pues estaban muy relacionados con el budismo. Recibiendo, sin embargo, siempre respuestas más o menos evasivas. Jesús tampoco quería hablarles mucho de lo que pensaba del budismo, mientras no le preguntasen demasiado, para no incomodarles. Ahora, en presencia de su hijo, el padre le hizo a Jesús una pregunta directa acerca de Buda y recibió una respuesta directa. Gonod dijo: «De verdad me gustaría saber qué piensas de Buda». Y Jesús respondió. Y esto que respondió Jesús es una matización de otras partes en el libro Durantia donde se habla de budismo en los mismos términos. Pero fijaos que Jesús va a ser muy claro y va a decir las cosas como son. Pregunta directa, respuesta directa. Vuestro Buda fue mucho mejor que vuestro budismo. Buda fue un gran hombre, incluso un profeta para su pueblo, pero fue un profeta huérfano. Quiero decir con esto que muy pronto perdió de vista a su padre espiritual, el Padre Celestial. Su experiencia fue trágica. Trató de vivir y de enseñar como mensajero de Dios, pero sin Dios. Buda timoneó su nave de salvación casi hasta el puerto seguro, hasta la entrada misma del puerto de salvación de los mortales. Pero allí, como las cartas de navegación estaban equivocadas, la buena nave encalló. Allí se ha quedado por estas muchas generaciones, inmóvil, casi desesperadamente varada. Allí se han quedado también muchos de vuestro pueblo por todos estos años. Viven a muy corta distancia de las seguras aguas del descanso, pero se niegan a entrar porque a la noble nave del buen Buda le ocurrió el percance de vararse precisamente a la entrada del puerto. Los pueblos budistas no entrarán jamás al puerto si no abandonan la nave filosófica de su profeta y se aferran a su noble espíritu. Si vuestro pueblo hubiese permanecido fiel al espíritu de Buda, ya habría entrado hace mucho tiempo al puerto de la tranquilidad espiritual, del descanso del alma y de la seguridad de la salvación. Pues bien, Jesús en vida estaba anticipando en lo que supuso la figura de Buda respecto de la religión budista. Estaba anticipando algo que él no deseaba que ocurriese con su mensaje y el tratamiento que los hombres posteriormente le iban a dar a su mensaje.
En el caso de Buda, el budismo acabó decantándose, porque Buda en vida así lo expresó, no en una religión, sino en una filosofía muy espiritualizada, muy metafísica, pero sin la creencia en Dios. Con lo cual, sin un origen personal, sí podría haber un origen etéreo, abstracto, panteísta, la energía, pero no personal. Y eso dice Jesús que tanto a Buda como a sus seguidores les dejó a las puertas, les avanzó muchísimo porque era una filosofía muy espiritualizada, pero al no tratar conscientemente de conectar con una personalidad divina, pues se quedaban sin finalmente poder llevar a efecto muchos aspectos de su evolución espiritual. ¿Y qué es lo que le ocurrió después al mensaje de Jesús? Pues que se desvirtuó en el sentido de que se hizo una religión sobre la figura de Jesús, que si bien recogía su mensaje, el simple hecho de considerar el personaje humano en la forma en la que el cristianismo lo consideró, pues ya fue, junto con muchas otras distorsiones, pues un fuerte impedimento que a día de hoy, pues a juicio de cualquier evolucionario espiritual, pues es respecto de lo que es la espiritualidad profunda, una caricatura grotesca. Pues bien, esto le contestó Jesús a Gonod sobre Buda y el budismo. Dice, continúa diciéndole, ¿ves, Gonod? Buda conocía a Dios en espíritu. Lo que hemos dicho en otro, lo que hemos dicho en otra serie, que la evolución espiritual de toda la humanidad es continua sin excepción, solo que algunos evolucionan espiritualmente de forma inconsciente y otros, los que han tenido su primer despertar espiritual y están en el camino espiritual consciente, pues evolucionan conscientemente. Pues bien, esto les pasaba a Buda y a los budistas. Conocían a Dios en espíritu, evolucionaban espiritualmente gracias a ese maravilloso contenido que es el budismo, maravilloso, y entonces evolucionaban espiritualmente de forma inconsciente. Pero les faltaba conscientemente el concepto de una deidad personal. Porque si no tienen el concepto de una deidad personal externa, no pueden ellos finalmente llegar a la conclusión última de que ellos son esa deidad personal externa y con lo cual lo internalizan y ya alcanzan la iluminación. Pero al negar el concepto de una deidad personal externa, pues se quedaron, como dice Jesús, naufragaron a la orilla. Antes de llegar a la orilla, naufragaron. Le dice, ¿ves, Gonod? Buda conocía a Dios en espíritu, pero no supo descubrirle claramente en la mente. Fue una evolución espiritual inconsciente. Los judíos descubrieron a Dios en la mente, pero no supieron mayormente conocerle en espíritu, porque el contenido del budismo era muchísimo más avanzado que el contenido del judaísmo, al menos del vulgar. Luego ya si hablamos del profundo y de la cábala y estas cuestiones ya es otra cosa. Hoy los budistas dan tumbos dentro de una filosofía sin Dios, se refiere a hace 2000 años, pero es lo mismo ahora mismo, es exactamente igual. Hoy los budistas dan tumbos dentro de una filosofía sin Dios, mientras que mi pueblo judío, habla Jesús, está lastimosamente esclavizado
al temor de un Dios sin una filosofía salvadora de vida y libertad. Justo al contrario. Vosotros, le dice Jesús a Gonoz y a Ganid, presumiendo que eran budistas, tenéis una filosofía sin Dios. Los judíos tienen un Dios, pero carecen en gran parte de una filosofía de la vida pertinente. Buda, al no conseguir ver a Dios como espíritu y como padre, una entidad personal con la cual interactuar y relacionarse, no consiguió ofrecer en su doctrina la energía moral y el poderoso impulso espiritual que debe poseer una religión si ha de cambiar a una raza y ha de exaltar a una nación. En palabras de Jesús, el budismo no lo consiguió. Entonces exclamó Ganid: Maestro, el hijo de Gonoz, con su ímpetu juvenil, formemos tú y yo una nueva religión, una religión que sea suficientemente buena para la India y suficientemente grande para Roma, y quizás podamos cambiársela a los judíos por Yahvé. Y Jesús replicó: Ganid, las religiones no se hacen. Las religiones del hombre maduran durante largos periodos de tiempo, a la vez que las revelaciones de Dios fulguran como rayos sobre la tierra en la vida de los hombres que revelan a Dios a sus semejantes. Las revelaciones de Dios fulguran un rayo sobre la tierra en la vida de los hombres que revelan a Dios a sus semejantes. Religión evolutiva, mucho tiempo de maduración. Religión revelada, información espiritual profunda. En aquella época no había textos revelados, apenas, al menos no a disposición de la mayoría. Y dice Jesús, la revelación de aquella época fulgura sobre la tierra en la vida de los hombres que revelan a Dios a sus semejantes. ¿Cómo le revelan a Dios? Pues con su comportamiento divinizado, como Cristos. Pero ellos no comprendieron, Ganid y Gonoz, el significado de estas palabras proféticas. Esa noche, cuando se acostaron, Ganid no podía dormir. Habló largamente con su padre y finalmente le dijo: «Sabes, padre, a veces pienso que Josué ben Yosef, Yeshua ben Yosef, traducido al castellano Josué, a veces pienso que Josué es un profeta». Su padre, medio dormido, solo le replicó: «Hijo mío, hay otros». A partir de ese día y durante el resto de su vida natural, Ganid siguió desarrollando una religión propia. En su mente se conmovía profundamente por la liberalidad, equidad y tolerancia de Jesús. En todas las conversaciones de ellos sobre filosofía y religión, no experimentó este joven nunca sentimientos de resentimiento ni reacciones de antagonismo. ¡Qué escena para la contemplación de las inteligencias celestiales!, exclama el revelador de este documento. Este espectáculo del joven indio proponiéndole al creador de un universo, Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret, que hiciesen una nueva religión. Aunque el joven no lo supiera, estaban realmente formando una nueva y perdurable religión en ese mismo momento y lugar. Este nuevo camino de la salvación, la revelación de Dios al hombre a través de Jesús y en Jesús. Lo que el joven más ansiaba hacer, estaba inconscientemente haciéndolo en ese momento. Así fue y así es por siempre. Lo que una imaginación humana esclarecida y reflexiva que ha recibido la enseñanza y la guía espirituales quiere sincera y altruísticamente ser y hacer. Esa fue la influencia extraordinaria de convivir Ganid con Jesús varios meses, que estaba Ganid exaltado. Yo quiero hacer una religión con las enseñanzas de Jesús inmediatamente. Lo que una imaginación humana esclarecida y reflexiva, repetimos, que ha recibido la enseñanza y la guía espirituales por Jesús,
quiere sincera y altruísticamente ser y hacer. Ser y hacer, no hacer, ser y hacer. Se torna mediblemente creativo según el grado de dedicación del mortal a la ejecución divina de la voluntad del Padre. Puede tener sus frutos medibles según el grado de dedicación que le des a ser y hacer, no solo hacer, ser y hacer. Cuando el hombre se asocia con Dios, pueden ocurrir y ocurren realmente cosas grandiosas. Pues aquí acaba este epígrafe 7, el segundo que hemos visto hoy, y por lo tanto finaliza el documento 132, la estadía en Roma. Para nuestra siguiente sesión comenzaremos con el documento 133, el regreso de Roma. Fue el viaje a Roma, la estadía en Roma y el regreso de Roma, que también tiene mucho interés. Toda la vida de Jesús tenía mucho interés. Pues bien, este documento 133 lo empezaremos en la siguiente sesión. Esta será en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.